Este fue un grave error de Roboam. ¿Qué fue lo que pasó? Que él se guió por el consejo de los jóvenes y les impuso más impuestos y fue muy duro con el pueblo de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Que 10 tribus se apartaron, se dividieron y él solamente pudo gobernar a 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Después Jeroboam fue rey sobre las otras 10 tribus, que fue el reino de Israel. Pero esto fue por su error de guiarse por el consejo de los jóvenes. Nosotros debemos de respetar a los ancianos y a las personas mayores. Vean lo que nos dice en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículos 1 y 2. Encontramos estas palabras. 1 de Timoteo 5, 1 y 2 dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Entonces nos damos cuenta que muchas veces puede ser necesario reprender o exhortar a un anciano. Pero ¿qué es lo que nos dice aquí? Que debemos de exhortarle como a padre. Quiere decir con respeto, con respeto. Dice que a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres. Tenemos que respetar a nuestros padres. Y dice aquí que así es como debemos de tratar a las personas ancianas, a las personas mayores que nosotros. Nosotros nunca debemos de burlarnos de las personas ancianas, de los viejitos. No debemos de burlarnos de ellos, que porque están canosos, que porque están arrugados, o porque están calvos, o como decimos muchas veces, peloncitos. Al hacer esto, al burlarnos de ellos, de sus defectos, estamos pecando delante de Dios. Porque tenemos que recordar que Dios nos ha hecho a nosotros. Y que tenemos que entender que la vejez, las canas, las arrugas, es parte de nuestra vida. Y no debemos de burlarnos de las personas ancianas, de los viejitos. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, que sucedió a unos jóvenes que se burlaron de un hombre anciano, de un hombre calvo. Dice allí en 2 de Reyes, capítulo 2, versículos 23 y 24. 2 de Reyes, capítulo 2, versículos 23 y 24, dice: después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo: calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte, y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Fíjense lo que pasó con estos muchachos burladores. Estos muchachos que se burlaban de este hombre de Eliseo que estaba calvo. Y ellos se burlaron de él. Nosotros, mis hermanos, no debemos de burlarnos de los defectos de las personas, o de su edad, de la vejez, de las canas, de que no tienen pelo en su cabeza. Porque al hacerlo estamos pecando delante de nuestro Dios. Debemos de entender que un día también nosotros vamos a ser viejos. Un día vamos a estar ancianos. Y también quisiéramos que los jóvenes nos respetaran. Es una cosa tremenda, pero la vida solamente da vueltas. Ahorita podemos estar jóvenes, pero mañana vamos a estar ancianos. Y entonces quisiéramos que todos los jóvenes nos respetaran. Cuentan acerca de un padre que tenía a su papá en su casa, pero que ya, pues según ellos, él y su esposa, como que no se sentían cómodos con el viejo que estuviera ahí con ellos. Y entonces la mujer lo convence al hijo y al esposo y le dice, pues que pongan al papá allá en el cuarto, fuera de la casa, allá en otro cuarto aparte. Y le dice para que él esté tranquilo, para que él esté solo, para que él se acueste cuando él quiera. Realmente la mujer no quería que estuviera allí con ellos.
De alguna manera convence al esposo, y entonces el esposo, el papá, habla con el viejito y le dice, mira papá, te vamos a poner en el cuarto que está ahí atrás, el cuarto que está separado, para que ahí tú vivas. Y mira, le habló a su hijo y le dijo, mira, ven, llévate esta cobija, lleva a mi papá al cuarto donde va a estar él y llévate también esta cobija. Pues sí, ahí va el nieto con su abuelito, lo lleva de la mano hasta que entran a aquel cuarto donde iba a vivir el viejito. Y entonces este muchacho empezó a cortar la cobija por la mitad. El abuelito pues no le gustó eso y le dijo, no, tu papá me la dio toda a mí. Pero este nieto le dije, no, déjeme, yo necesito hacer esto. Finalmente el viejito pues no estaba contento con eso y empezó a gritar hasta que viene el hijo y le dice, pero ¿qué estás haciendo? Yo te dije que le dieras toda la cobija a mi papá. ¿Por qué le estás partiendo por la mitad? Y entonces dice el nieto, mira papá, yo estoy haciendo esto porque un día tú también vas a estar viejito y a lo mejor en ese tiempo yo no voy a tener una cobija que darte. Así que estoy partiendo la cobija por la mitad para mi abuelito y la mitad te la voy a guardar a ti cuando seas viejo. Mis hermanos, esa es la realidad de la vida. Si nosotros queremos que nos respeten cuando seamos viejos, tenemos que empezar por respetar a los ancianos en nuestro tiempo. En segundo lugar, otra cosa bien importante en cuanto al respeto, y esto es que debemos de respetar a las leyes y el gobierno civil. Esto es algo que Dios nos manda en su palabra. Vean lo que nos dice allí en Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2 nos dice la palabra de nuestro Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces aquí nos damos cuenta que Dios quiere que nosotros, como sus hijos, como cristianos, debemos de respetar las autoridades. Nosotros debemos de respetar la ley establecida legalmente. Nosotros debemos de reconocer que las leyes han sido puestas por nuestro Dios, que Dios tiene un propósito con las leyes. Y esto es para gobernarnos justamente. Esto es para que no haya un caos en el mundo en el que vivimos. Imagínense qué es lo que pasaría si no hubiera leyes, si no hubiera autoridades. Pues que cada quien haría lo que quisiera. Nadie respetaría a nadie. Y sería un verdadero caos este mundo. Pero Dios ha establecido que hay autoridades y que nosotros las respetemos. Nosotros debemos de someternos a las autoridades. Es cierto que muchas veces hay autoridades corruptas, hay autoridades que en lugar de proteger al ciudadano, pues lo dañan, lo roban, lo estafan. Pero a nosotros no nos toca juzgar eso. Nosotros debemos de obedecer lo que dice Dios en su palabra. Y esto es respetar las autoridades, someternos a ellas y obedecerlas. Por ejemplo, hacemos alto cuando llegamos a una señal de alto. ¿Qué hay acerca vamos a decir, la velocidad a la que manejamos? Ya sea en la ciudad, ya sea en la carretera. ¿Qué es lo que hacemos? ¿La obedecemos solamente cuando vemos la patrulla? Cuando no hay policía cerca de nosotros, no la obedecemos. Pero debemos de entender que cuando desobedecemos la ley, estamos desobedeciendo a Dios. Porque Dios es el que puso las leyes. Nosotros debemos de someternos a las autoridades puestas por nuestro Dios. Fíjense lo que nos dice allá en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17. 1 de Pedro, capítulo 3,
capítulo 2, versículos 13 al 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey